Misma hay que arreglar tu boletín, ha, porque necesito boletín mandar. Aquí. Ajá. Pata poco. Hay que avisarme cuando tú cogiera boletín. Oficial. Mahmoud está en Malabo. Sí. Sí. Yo no sé. Yo pensaba, Mahmoud está, ella donde su tía. Ella está donde su papá, donde su tía, pero ahora vacaciones Malabo. Cuando él aquí, tú no ves video, él no está. No, solo nena. Solo nena yo he visto. Sí, nena un poco. Ahora, nena, donde Sandra. Nena donde Sandra. Ay, Sandra no vivir contigo? No. Solo bacha. Sandra, Elvis, así, vivir así. Alian también, así. Solo bacha está. Eso vacío. Solo bacha. Bacha un poco, viene y va. Okay. Sí, porque hay, Son mayores, ya ellos así. sí, porque hay tiempo yo hablar con la bacha. Yo decir, sí, hay día yo decir gracias a bacha tu mandar mi mensaje. Así. Porque ella no olvidar. Ella mandar mi mensaje, ¿cómo estás, Kuya Raúl? Yo aquí. Sí, no podemos olvidar, nadie aquí puede olvidar, toda persona aquí, nadie puede olvidar. Toda persona pregunta, mamá Nelina, entonces todo el mundo preguntaba, ¿cómo está? Yo dice bien. ¿Cómo está? Yo dice, ahora viaje, no sentar, viajar, mucho trabajo. Misma. Muchas personas preguntar, muchas personas preguntar, llámame, ¿cómo está? Yo dice, ahora mucho trabajo, ahora viajar. Pero ahora misma hay. No puede olvidar tú. Gracias. Misma hay que arreglar tu boletín, ha, porque necesito boletín mandar. Aquí. Ajá, poco. Pata poco. Hay que avisarme cuando tú cogiera boletín. Hay que hablar con Vivian, no hay que enfadar conmigo, ha. Porque yo quiero Vivian está contigo, chamame, porque él mayor. Después cuando otro año, cuando yo tenga capacidad, después Vivian. Después otro año, así Sophie y Alima y tú. Hasta nosotros familia. Sí. Y también para nosotros familia está completo. Porque... Estamos bien, nadie puede enfadar. Ellos mismos saben, directo, billete, lejos, mucho dinero, así. ¿Saben? Sí. No misma, okay naman na. Okay na. Mag-wait ka lang kapag okay na. Ayusin ko yung ticket nyo papunta rito. Tapos pagkatapos i-message mo ako pag natapos na yung ano mo, yung school. Kapag natapos kapag natapos na yung school, di punta ka na dito kasama si Amir. Tapos sabihin mo kay Vivian, wag magalit, no enpadar. Porque otro anyo, para hindi siya magalit. No? Opo. Kasi ngayon muna dito ng Vivian dito. Ano na? Dito, Vivian no, ahora. Bakit? Sabi ni Chamamel. Kaya tu comer. Nada. Solo panis. Pandesal. Bakit? Quiero espagueti, quiero cocinar espagueti hoy. Spaghetti? Sí, pero voy a cocinar. No, spaghetti. Wala na pera, voy a cocinar espagueti. Spaghetti pababa, pataas. Voy a cocinar espagueti en pastilla, bien, espagueti. Misma, meron pizza. Tayin mo pizza. Quiero pandesal. Pandesal. Sí, pandesal. Antes no comer dulce, comida, ahora tú come. Oo. Sí, kapag andito ka, kapag bumalik ka dito, di okay naman na uli. Nandito si Kylie, si Ate Riz. Si Riz, dito na nakatira si Riz. Spaghetti. Poner aceite.
Mm-mm. Con aceite. Mm-mm. Si Riz dito nakatira, misma. Oo, dito sa Wesleyan na nag-aaral si Riz. Yung kilala mo 'yon, si Chuchay. Tapos Tu hermano Elvi, hay que saludar a tu hermano Elvi, con su mujer. Saludar con Prince. Princess. Princess. Con su bebé hay que saludar todos. Ahora grande, su bebé grande. Gracias. Mm-mm. Gracias. Con Cuya Pobre. Con su mujer. Okay. Con mamá Mercy. Mama Mercy. Abuela Lola. Abuela Lola Aura no conoce gente, olvidar. Edad, sí, no saber, no olvidar todos, mucho. Hay que cuidarle. Como ¿Qué vamos a hacer más? hay tiempo, el salir la casa, después comprar barbacoa, solo. Después cuando regresar, cuando yo preguntar dónde estaba, ella dice, solo ahí, sin hablar. Sí, no sé dónde. Edad, sí. Edad. También cuando yo preguntar, Lola, abuela, hay que comer. Ha dicho comido, pero ella, pero con hambre, no comer. Así, ella no quiere comer mucho. Así. Paciencia. Misma, Hay que decir a Telene que tenga fuerza para cuidar, que ella tenga paciencia. No, para sí, ella. pero necesito paciencia. Porque no, ay, chamame. Esto mayo hay mucho cliente de resort. Billy, a mujer de Cuyampogue, y Bill dice, ay, cuando Chamame está aquí, nosotros no cansada, porque Chamame va a lavar todo, ¿cómo se llama? Todo toalla. Todo toalla. Oo. Bill y a mujer de Cuyampogue decir, ay, cuando Chamame está aquí, nosotros no está cansado porque Chamame va a ayudar. Sí, como familia. Sí, porque porque esto mayo tiene mucho cliente, la verdad. Ejemplo, tiene cliente viernes, sábado, domingo. Después otra semana, viernes, sábado, domingo, cansado. No hay maraming cliente, sí. Por eso yo guardar un poco dinero para tu bilete, así. Chamame, así. Chamame, ejemplo. Chamame cuando tú acompañar misma y Amir, después cuando tú regresar una mes, tú sabes de camino. Sí. Okay, vale. Pero yo sé el camino. Después llámame, necesito hablar con abogado para decir yo responsabilidad con misma y Amir porque tú estás lejos. Sí, porque necesito estar en clase cuando necesito firmar, yo firmar. Así. Para tú sabes. No hay problema. Yo cuidar misma como mi hija y Amir. Tú no, Ate Lenden. Perdón, Ate Lenlen. Niño para Ate Lenden. Okay, perdón. Sí, para to sabi. Yung po mga amigo ang sinasabi ko kay Misma na wag na malungkot kasi po syempre kapag ka naman ayos na yung ticket nila papunta din sa Pilipinas ay sigurado naman na yun. So right now ay tapusin yung pag-aaral doon at saka syempre pag nakuha yung card sabi ko dali nila dito. At kaya nga po sabi ko sa inyo maraming salamat sa inyong pagsuporta sa atin everyday. Minsan nga naiisip ko kagaya po before nung mag-ina, ang daming humaharang para makapunta dito sa Pilipinas. Ang daming gusto na hindi sila makapunta at ngayon
Sabi ko nga, ang daming galit sa akin personally. Pero sabi ko, kung kalooban ng Lord na makapunta sila mismo uli dito, yun yung mangyayari. At kung hindi kalooban, di i-accept natin. So, yun po, sabi ko kay sa kanya, huwag ka na malungkot, ayusin natin yung ticket. Kasi gustong-gusto niya makapunta rito Gustong-gusto niya na mamuhay talaga dito kahit dati pa. Sa lahat ng sa bawat desisyon ni Chamame ay isipin na lang natin na yung mga desisyon Chamame dito pinagbigyan ng mga bata at inaccept at hindi sila nag-complain at hinayaan na lang nila na makabalik sila sa bansa nila dahil nagustuhan ng kanilang nanay. Ngunit sa ngayon ay malamang po ay nakikinig na si Chamame sa kanyang mga anak dahil ano bang ang buhay ang meron doon sa Equatorial Guinea kumpara po dito. Napakalaking chances na maging maayos ang pamumuhay nila dito. At sabi ko nga, lagi naman tayo nakaagapay sa kanila at lagi tayong handang tumulong para sa kanila. Sabi ko nga po lagi ay bigyan natin ng pagkakataon na sila ay mamuhay dito muli ng maayos at mamuhay sila dito na kasi laging merong nagko-comment na guguluhin ko daw ang buhay nila. Chamame, guguluhin yung mga bata, masaya na raw sila doon. Ano ang pagkakaalam ng iba na masaya sila doon? Napakahirap ng buhay doon. Napakahirap. At ano po gusto natin? Yung misma bang nakilala natin ay gusto natin na magbuntis sa mas maagang edad? Ano ba ang gusto natin na si Amir na palatawa at napakasayang kasama ay hindi makapag-aral ng maayos doon. Yun po ba ang gusto natin? Kaya po ako mga kababayan ko, hinihiling ko po ang iyong kooperasyon. Maaaring iba ang isipan ninyo kumpara sa mga totoong nangyayari. Pero wag nating bigyan ng pagkakataon na yung mga batang ito ay bigyan natin ng pagkakataon yung mga bata na ito na makapag-aral ng maayos at bigyan natin sila ng magandang oportunidad dito sa Pilipinas. So sa lahat dyan, for sure marami na mga kukontra sa layunin natin, pero ano pa man yung mangyayari, basta kalooban ng Lord ay magiging okay. So pinagpipray ko na Lord, baguhin nyo yung puso ng bawat isa, lalo na sa mga nagagalit sa amin. At ngayon, ang importante po talaga para sa akin, maipakita ko na handa ako muling tumulong para sa pamilya ni Chamame. So kahit dalawa lang na makapagtapos, at for sure, yung ibang mga kapatid niya ay makakapagtapos din at matutulungan nila kapag naging okay sila dito. So, yun po mga amigo, ang isipin na lang natin, mga amigo, yung mismang nakilala natin ay deserve na magkaroon ng magandang pamumuhay dito sa Pilipinas. So, wala po kayong kumontra mga amigo. At ipakita na lang natin yung pagmamahal natin sa batang ito. Opo. So, yun po mga amigo, salamat po at muli magandang umaga po at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus. Salamat po. At God bless po sa ating lahat.